más de alguna pregunta o duda, pues no dejen pasar la oportunidad de poder hacerlo con alguien que pues maneja la materia. Entonces se los voy a presentar, pues él es el abogado notario, ¿verdad? Tiene más de 10 años de experiencia, siempre trabajando en la administración pública, ha ocupado varios puestos, dentro de los cuales vamos a destacar que ha sido jefe del Departamento de Registro y Verificación de Acciones de Recursos Humanos, director jurídico y asesor del despacho, estos dentro de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el cual pues se le ha permitido de esta manera especializarse en asuntos relacionados al servicio civil y ser delegado para representar al Estado de Guatemala en la 33ª reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, llevada a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, Estados Unidos. De igual manera, ha sido director jurídico de la Comisión Portuaria Nacional. Además, ha sido parte de la Federación Nacional de Fútbol, ocupando los cargos de presidente del Comité de Ética y presidente del órgano disciplinario de la Liga de Fútbol de Segunda División de los no aficionados. Actualmente, pues ocupa el cargo de subsecretario general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, y con todo el gusto del mundo, pues se lo dejo ahí para que él pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias, licenciada, por la presentación. Pues como bien comentaba la licenciada Girón, pues primero que nada agradecerle a ella la oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes con un tema bastante importante, que es el quehacer de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero realmente, previo a entrar en materia, pues es importante que todos conozcamos que realmente no es únicamente el quehacer de la Oficina Nacional de Servicio Civil, sino definitivamente lo interesante en esto es de dónde nace la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, solo voy a solicitar que me permitan presentar en pantalla. Y solo si ustedes me pueden confirmar si efectivamente ya lo pueden observar en la pantalla. Ok, como les comentaba, pues primero que nada agradecerle nuevamente la oportunidad a la licenciada Girón. Pues básicamente para entrar a hablar de lo que es la Oficina Nacional del Servicio Civil, pues es indispensable previamente abordar qué es el servicio civil. Es por ello que para dar una breve definición y una breve definición que realmente nos explique qué es el servicio civil, pues nos debemos de tener muy de la mano lo que es el derecho laboral. Y es que el servicio civil no es más que el conjunto de normas que regulan las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos. Si vemos, como les digo, esto va muy de la mano con todo lo que es el derecho laboral. Sin embargo, acá vamos a ver que el patrono en este caso es el Estado y los trabajadores pues son denominados servidores públicos. En la parte inferior van a poder ustedes observar que se hace relación al artículo 108 de la Constitución, que vamos a ver cómo este artículo es como la base principal de todo el servicio civil en Guatemala. Y de igual forma vemos la Carta Iberoamericana de la Función Pública, de la cual Guatemala pues es signataria y que está obligada en este caso a observar. De esa cuenta vemos que la Carta Iberoamericana, que es un instrumento a nivel internacional que ha sido suscrito por diversos países, especialmente de Latinoamérica, tiene como finalidad establecer principios rectores o líneas generales de lo que es el servicio civil. Esto entendiendo que el servicio civil es sinónimo de lo que es función pública. En ese sentido, pues debemos de abordar de igual forma qué es función pública. Y es que la función pública no es más que toda aquella actividad que hacen todos los funcionarios, en el entendido que son los servidores públicos, o bien toda la actividad que realiza el aparato estatal. Pero definitivamente esta función pública debe tener una finalidad. Y es que las autoridades públicas, como bien lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo,
el Estado es el empleador más importante que existe al día de hoy y que las autoridades públicas deben proporcionar servicios de gran calidad a sus ciudadanos y un trabajo decente a sus trabajadores. De esa forma vemos que la función pública, como les decía inicialmente, no es más que la actividad de todos los funcionarios o toda la actividad que realiza el Estado a través de sus instituciones y que tiene como finalidad prestar servicios de calidad a sus ciudadanos. Esto con la finalidad de pues lograr el bien supremo del Estado y sobre todo también está obligado, las autoridades públicas están obligadas a prestar un trabajo decente a sus trabajadores. Dentro de los principios rectores que les comentaba en un inicio, que forman parte de la Carta Americana y que, como les decía, es parte de los arreglos que el Estado de Guatemala se compromete al momento de su suscripción, es de que vemos que los principios rectores que rigen a todo servicio civil es la igualdad de todos los ciudadanos. Este principio lo vemos nosotros consagrado tanto en la Constitución Política de la República como en los principios generales que están contenidos en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. Luego vemos que otro de los principios es el mérito, el desempeño y capacidad y los criterios orientadores del acceso y la carrera. En esto nosotros vamos a ver qué es el mérito, el desempeño y la capacidad y cómo el acceso a la carrera. Dentro de esto vamos a ver nosotros que el artículo 113 de la Constitución Política de la República establece que cualquier ciudadano guatemalteco puede optar a puestos dentro de la administración pública sin observando únicamente los criterios de capacidad, idoneidad y honradez. De esa cuenta, vemos que este principio o este criterio que está plasmado directamente en el artículo 113 de la Constitución, de igual forma es recogido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, donde se establecen los principios de la ley. Además de eso, vamos a ver la transparencia, la objetividad y la imparcialidad. En cuanto a esto, vemos de que el tema de transparencia, definitivamente todos estamos sujetos a la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Luego tenemos el pleno sometimiento a la ley y al derecho. En cuanto a este pleno sometimiento a la ley y al derecho, es importante hacer la aclaración de que caso contrario, digamos, o a diferencia de cualquier ciudadano común, tenemos la libertad de acción, donde nosotros podemos hacer cualquier acción que la ley no nos prohíba, siempre y cuando pues esta no sea constitutiva de un delito o falta. Caso contrario para los servidores públicos. Todos los servidores públicos estamos sometidos al principio de legalidad, el cual está contenido en nuestra Constitución en el artículo 154. Y este principio nos establece, y es sumamente importante que ustedes lo tomen en cuenta, de que este principio al final lo que nos establece es de que todos los funcionarios y empleados públicos estamos sujetos a hacer únicamente lo que la ley nos establece. Es decir, la ley nos dice realmente qué acciones podemos hacer y si la ley no nos contempla que alguna acción la podemos realizar, simplemente estamos actuando al margen de la ley. Es por eso que es sumamente importante que ustedes tomen en consideración este pleno sometimiento a la ley y al derecho, lo cual también está contenido, digamos, no solo en el artículo 154 de la Constitución, sino también se hace referencia a ello dentro de la propia Ley de Servicio Civil. Esto, digamos, hablando un poco de los principios rectores que hace relación y que efectivamente nuestra legislación guatemalteca, específicamente la Ley de Servicio Civil, efectivamente acoge de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Ahora bien, entrando un poco al tema de lo que es la Oficina Nacional del Servicio Civil, pues debemos de tomar en consideración que la Oficina Nacional del Servicio Civil realmente las primeras nociones que se tienen son a partir del año 1945.
Esto es después de la revolución del año de 1944. Pero el mandato realmente de los constituyentes nace en la Constitución, en la Constitución del año de 1965, donde en esta Constitución se establece y se le da un plazo al Congreso de la República para que pueda emitir una ley de servicio civil. Y es por eso que en el año el 2 de mayo de 1968, a través del decreto 1748, se crea la que al día de hoy tenemos, la ley del servicio civil. Esta ley, pues es criterio personal, pues definitivamente es una ley bastante antigua, que data del año de 1968. Sin embargo, como les digo, es una ley que a mi consideración realmente es una ley que es bastante buena. Definitivamente tiene acciones y partes que son necesarios poderlas actualizar o reformar, tomando en consideración esos cambios que ha sufrido la sociedad. Sin embargo, para hacer una ley emitida en el 1968, pues es una ley que contempla o la mayoría de los preceptos o principios fundamentales que la Carta Iberoamericana pues prescribe, que la mayoría de esos principios datan del año 2000 a la fecha. Otro aspecto que es muy importante que deben de tomar en cuenta en cuanto al tema de la ley de servicio civil es realmente dos aspectos muy fundamentales y son sus considerandos. El primero de ellos establece que era necesario completar la legislación social de Guatemala. ¿Y por qué se dice que era necesario completar la legislación social de Guatemala? En este caso vemos de que para la época del 68, en materia laboral se contaba ya con un código de trabajo y la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De esa cuenta, pues era indispensable completar con esa trilogía de normas que nos permitieran, digamos, abordar el derecho al trabajo desde el ámbito privado, el ámbito público y sobre todo la seguridad social. Entonces, vemos de que esta es una de las principales motivaciones para emitir esta ley. Luego, la urgencia de mejorar la administración pública, estableciendo un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración de personal. Todo esto en beneficio de la población. Como les decía en un inicio, pues la finalidad de una buena función pública o de un servicio civil que realmente funcione es efectivamente prestar servicios de calidad a la población. Pero estos servicios de calidad, nosotros vamos a ir viendo cómo con el tiempo pues se han ido perdiendo por diversas razones. Pero vamos a ver que mucho tiene que ver sobre todo las formas de ingreso al servicio civil. Más adelante les voy a explicar, digamos, cómo está clasificado el servicio público, de qué forma las personas pueden ingresar a este servicio público y realmente cuáles son, digamos, por así decirlo, aquellas falencias o aquello que ha provocado que hasta cierto punto pues no se cuente con un personal idóneo dentro de la administración pública. Como les decía en la primera presentación, pues un artículo que es sumamente importante y que ustedes no pueden dejar de observar y que sería, digamos, podría decir que es el primer tema que me gustaría que realmente ustedes el día de hoy se lo queden muy presente, porque definitivamente esto los hará diferentes el día de mañana que ustedes ya estén ejerciendo la profesión, y es tener muy claro este artículo 108 de la Constitución Política de la República. Se los digo que me interesa mucho que ustedes realmente se puedan quedar con este artículo, lo puedan entender, comprender, porque definitivamente esta es la gran base del servicio civil y que seguramente también es la gran limitación que existe al día de hoy para poder hacer un cambio sustancial en lo que respecta al servicio civil en Guatemala. Y es que el artículo 108 nos dice que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas
con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Luego nos dice que los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. Entonces, es importante que ustedes puedan desglosar este artículo 108 de la Constitución, porque como les decía, es la parte fundamental de todo el servicio civil en Guatemala, pero probablemente también sea la principal limitación para una reforma integral del servicio civil. Porque si ustedes ven, o les podré mencionar de que existen diversos o la mayoría de países de Latinoamérica, pues efectivamente tienen su servicio civil, pues hacen sus procesos de reclutamiento, selección, nombran a los servidores públicos, tienen funcionarios de carrera, tienen algunos otros funcionarios que efectivamente muy parecido a Guatemala, que son puestos políticos, que definitivamente es, digamos, parte de todo servicio civil y que efectivamente funciona de igual forma en la mayoría de países. Sin embargo, en la mayoría de países, el servicio civil está a cargo de una sola institución. Es decir, esa institución tiene el poder sobre todos los empleados públicos, o digamos, puede establecer las formas de poder llevar a cabo, de cómo realmente poder, en este caso, regular las relaciones del Estado con sus trabajadores. Sin embargo, en el Estado de Guatemala vemos de que existen varias excepciones. Y estas excepciones, muchas de ellas son las entidades descentralizadas o autónomas. Y es porque la propia ley o el propio Congreso de la República les ha dado esa facultad de poderse normar. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que la ley de servicio civil, que así digamos que ustedes conocen como Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, realmente es una ley que aplica únicamente a los trabajadores del organismo ejecutivo. Y es por eso que les traigo esta siguiente presentación, donde ustedes pueden ver los regímenes de servicio civil. Como les decía inicialmente, el organismo ejecutivo se rige por la Ley de Servicio Civil, que es el decreto 1748. Es decir, todas las personas, con algunas excepciones que les voy a plantear más adelante, todos los trabajadores o todos los servidores públicos que laboran para el organismo ejecutivo, que tienen relación de dependencia, se rigen por esta ley de servicio civil. Sin embargo, vemos de que también hay una ley del servicio civil del organismo judicial, que seguramente recoge muchos de los preceptos y principios fundamentales de todas las normas laborales y del servicio civil, pero sus formas de ingreso son distintas, digamos, a las establecidas en el organismo ejecutivo. De igual forma, vemos el organismo legislativo también cuenta con su propia ley de servicio civil. Asimismo, las entidades descentralizadas y autónomas. En este caso, las entidades descentralizadas y autónomas no es que ellos cuenten con una ley de servicio civil per se, sino ellos lo que cuentan con son como sus reglamentos de personal, reglamentos interiores de trabajo, reglamentos internos de personal, la denominación que según la ley les haya dado. Pero ellos efectivamente norman sus formas de ingreso y egreso a las instituciones. Y por último, vemos las municipalidades, donde está la ley del Servicio Civil Municipal, que es el decreto número 1-87. Este decreto, pues, es importante también que tomen en cuenta de que el decreto, en su mayoría, pues, me atrevería a decir una copia o es muy similar a la ley del Servicio Civil que opera en el organismo ejecutivo. Sin embargo, lastimosamente, pues, para las municipalidades eso al día de hoy es un derecho vigente, más no positivo, ya que realmente no se cumple. Según la propia ley, ellos deberían de tener una oficina municipal
una oficina nacional del empleado municipal. Sin embargo, al día de hoy eso pues, realmente no existe. Entonces vemos cómo la diversidad de regímenes de servicio civil en Guatemala hacen que el poderlo normar o poderlo organizar sea bastante complejo, ya que vemos de que existen diversos regímenes. Y como les decía, en el organismo ejecutivo, si bien es cierto, tenemos el organismo ejecutivo con las diversas instituciones que lo integran, también hay excepciones en el propio organismo ejecutivo, de algunas instituciones o algún personal que no se rige por la ley de servicio civil específicamente. Ludwig, perdone Sí. que lo interrumpa, es que como que va atrasada su pantalla porque va, o sea, la presentación que lleva es la número 6, no sé si usted ya va por la 7 o la 8. Déjeme ver. Ahí deberíamos de ir todos, pero estábamos en la 6. Ahorita sí ya vemos la que dice regímenes y ahí están Ok, las... ahora Ahora sí. sí. Ya, gracias. Ok, perdón. Entonces, rápidamente, les explico nuevamente el tema de los regímenes. Esta gráfica, pues es muy importante que ustedes se la puedan llevar, la puedan observar y tener claro que la ley de servicio civil, que es, digamos, a la cual está sujeta la Oficina Nacional de Servicio Civil y a la cual es el ente rector en materia de recursos humanos, aplica únicamente al organismo ejecutivo. Como les decía, el organismo judicial tiene su propia norma, el organismo legislativo también tiene su propia norma, las entidades descentralizadas y autónomas tienen sus propias normas y estas descentralizadas y autónomas, ustedes podrán hacer cuentas de cuántas existen dentro de la administración pública como tal y las municipalidades. Entonces vemos de que realmente el tema de reformar o hacer una reforma del servicio civil, pues eso realmente nos implica, pues, para poder hablar, digamos, de una reforma del servicio civil, que es lo que muchas veces, muchas personas dicen, primero tenemos que ir a ver cómo está nuestra constitución, porque desde la constitución se establece que existen diversos regímenes, lo cual hace que, digamos, una reforma o poderlo organizar, pues sea un poco más complejo el tema. Pero como les decía, en el organismo ejecutivo existen algunas excepciones. Y es que en el organismo ejecutivo, el Ministerio de Educación efectivamente se rige por la ley de servicio civil, pero se rige por la ley de servicio civil únicamente todo su personal administrativo. Todo lo que es relativo al magisterio, todos los maestros, pues ellos al final se rigen por la ley de catalogación del Magisterio Nacional. Ellos ahí establecen cuáles son sus formas de ingreso. Asimismo, tenemos otra excepción que es el servicio diplomático, que es el decreto ley 148, que es la ley orgánica del servicio diplomático de Guatemala, donde este también tiene sus formas de ingreso. Entonces vemos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los administrativos se rigen por la ley de servicio civil y todo su cuerpo diplomático se rige por la ley orgánica del servicio diplomático. Por dar un ejemplo, en el servicio diplomático pues existen dos formas de ingreso. Uno son aquellos funcionarios que son de carrera, es decir, personas que ingresaron a la escuela de diplomacia, que efectivamente sacaron sus cursos, ingresan desde el puesto más bajo, que es tercer secretario, hasta llegar a embajadores. Y asimismo existe otra forma de ingreso, que son aquellos que ingresan de forma accidental, que estos son los que son nombrados directamente por el presidente, que en su mayoría son únicamente los embajadores. Entonces vemos ahí cómo el sistema de ingreso pues cambia de la forma en que existen dentro de la ley de servicio civil. Luego tenemos la Policía Nacional Civil, donde efectivamente ellos también tienen su propia ley, tienen su propia forma de ingreso. Entonces vemos lo complejo que es el servicio civil, porque al final el servicio civil realmente no es que esté normado, valga la redundancia, en una sola norma, sino al final el servicio civil está disperso en diferentes normas y a su vez esas normas todavía tienen diversas excepciones. Lo único, digamos, dentro de estas del magisterio, de la policía, pues es de que supletoriamente, en casos no previstos, sí se rigen por la ley de servicio civil, pero realmente es lo menos.
Eso, digamos, como en cuanto al tema del servicio civil y su aplicación y los diversos regímenes que existen al día de hoy. Ahora bien, ya entrando en materia en cuanto a cuáles son las funciones que realiza la ONSEC, que es la Oficina Nacional del Servicio Civil, podemos decir que según el artículo 21 es el órgano ejecutivo de la aplicación de la ley. Es decir, es el dicho coloquialmente, es el órgano rector en materia de recursos humanos en el organismo ejecutivo. Entendiendo que en el organismo ejecutivo, pues, como les dije anteriormente, serán todos los ministerios, a excepción del Ministerio de la Defensa, que ellos también se rigen por sus propias normas, a excepción de las personas que prestan servicios de docencia en el Ministerio de Educación, a excepción de los que prestan servicio diplomático o que se acogen realmente a la ley orgánica del servicio diplomático, y con excepción de la ley y de los agentes de PNC. Ellos también están fuera, digamos, de la ley del servicio civil. Eso podemos decir que es una de las principales funciones de la ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y su segunda función principal es la de administrar, registrar, tramitar y autorizar todo lo relacionado al régimen de clases pasivas civiles del Estado. Y esto está contenido en el artículo 30 del decreto 63-88. Entonces, vemos que todo trabajador civil del Estado, al momento de que cumpla con los requisitos para poderse jubilar, deberá acudir en este caso a la ONSEC para que en la ONSEC pueda tramitar en este caso su pensión civil por jubilación. Abajo aparece una nota donde efectivamente las liquidas, digamos, todo el tema relativo a pensiones no es exclusivo de la ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ya que las liquidaciones, que es, digamos, el monto que realmente le corresponde a cada ex trabajador de jubilación, ese monto de jubilación pues es revisado previamente por la Contraloría General de Cuentas, quienes aprueban la liquidación. Y todo lo relativo a la contabilidad y pago, es decir, una vez emitida la resolución donde se le reconoce el derecho a su pensión, todo lo que es relativo a contabilidad y pago, eso le corresponde directamente al Ministerio de Finanzas. De esa cuenta vemos que en los artículos 8 y 9 de la Ley de Servicio Civil se establece cuáles son sus órganos directores y vemos que hay una dirección suprema y órganos superiores. La dirección suprema le corresponde al presidente de la República, quien de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Servicio Civil es la máxima autoridad del servicio civil. Pero como les decía anteriormente, y perdón que redunde tanto en esto, pero digamos, es parte de lo que muchas veces es necesario que la población y todas las personas que estudian derecho pues tengan conocimiento, es de que si bien es cierto, es la máxima autoridad del servicio civil, será la máxima autoridad del servicio civil únicamente en el organismo ejecutivo. No lo podrá hacer en el organismo legislativo, en el organismo judicial, en las entidades descentralizadas autónomas. Asimismo, la ley contempla en el artículo 9 sus órganos superiores. Y sus órganos superiores son la Junta Nacional del Servicio Civil y la Oficina Nacional del Servicio Civil. De estos dos órganos superiores, pues por lo menos de hace aproximadamente 2 años, más o menos, hasta hace aproximadamente 2 años, la oficina y la junta, pues, funcionaban en un mismo edificio, que está ahí en zona 1. Entonces, muchas personas, y yo creo que a la fecha tienen la confusión de que la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Junta Nacional del Servicio Civil son una misma institución. Sin embargo, pues es importante tomar en consideración que cada una tiene sus propias competencias y sus propias autoridades. En el caso de la Junta Nacional del Servicio Civil, se integra por 3 miembros titulares y 2 suplentes, los cuales son nombrados por el presidente de la República. Y la principal función de la Junta realmente es conocer en apelación
todos aquellos actos que sean consecuencia de la aplicación de la ley del servicio civil. Por su parte, la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene sus propias competencias. Como les decía anteriormente, pues básicamente ser el ente rector y en la administración de todo el recurso humano del organismo ejecutivo. Pero esta oficina pues está o es dirigida por un director y un subdirector. Ambos son nombrados por el presidente de la República. Entonces es importante que tengan claro de que tanto la Junta como la oficina pues son dos órganos independientes. Presupuestariamente sí depende una de la otra, pero realmente son dos órganos independientes que cada uno tiene sus propias competencias. Luego vamos a ver lo que es la clasificación del servicio público. Como les decía inicialmente, el tema de la clasificación del servicio público, de las formas en que las personas ingresan al Estado a prestar sus servicios, es parte tal vez a veces el origen del problema, y es de que vemos de que la clasificación del servicio público está dividido en tres grandes ramas. Primero de ellos es el servicio exento, el segundo el servicio sin oposición y el segundo servicio por oposición. Estos están contenidos en el artículo 31 de la Ley de Servicio Civil. Ahora, haciendo relación de cada uno de ellos, vemos que el servicio exento, según lo establecido en la propia ley en su artículo 32, establece que no está sujeto a las disposiciones de la ley, excepto las contenidas en el artículo 91. Entonces, cuando vemos este apartado, nos surge la duda. Entonces, si no está sujeto a las disposiciones de la ley, ¿bajo qué normas las personas que están catalogadas dentro del servicio exento, bajo qué normas se rige? Hay una excepción que es la contenida en el artículo 91, pero cuando nosotros vamos a ver el artículo 91 de la ley, realmente lo único que nos establece son son aproximadamente 4 o 6 derechos. Que es el tema de vacaciones, que el tema del aguinaldo, que el tema de la indemnización, más nada. Entonces, vemos de que surge esa duda. ¿Por qué no están sujetos a las disposiciones de la ley o qué hacemos en esos casos? Y es que el servicio exento realmente son todos aquellos, de conformidad con el reglamento, son todos aquellos puestos de confianza y que son de libre nombramiento y libre remoción. Es decir, la autoridad nominadora, en este caso que sea el ministro o bien el secretario o el presidente, quien digamos sea la máxima autoridad de la institución, quien es denominada autoridad nominadora, la autoridad nominadora en este caso puede disponer de ese puesto de forma libre. Es decir, en cualquier momento lo puede nombrar y en cualquier momento lo puede remover. Eso porque es lo que establece directamente la Ley de Servicio Civil en su artículo 32 y en el artículo 8. El artículo 32 pues engloba diversos puestos que están catalogados dentro del servicio exento. A manera de ejemplo, les puedo decir que son los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, todos aquellos funcionarios y empleados de la carrera diplomática, el inspector general de trabajo. Además, hace relación de que son los miembros de los cuerpos de seguridad. Entonces, al nosotros ver eso de los miembros de cuerpos de seguridad, nos debemos nosotros ir en este caso a lo que establece el artículo 9 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Y es que este artículo 9 nos desglosa en este caso quiénes integran los cuerpos de seguridad. Entonces, dentro de los cuerpos de seguridad vamos a ver de que está la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, la SAAS, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, si ustedes ven con todas estas instituciones que les hice relación,
vemos de que al final todas estas personas, por disposición legal, pues son puestos de libre nombramiento y libre remoción. Cuando parte, digamos, de los principios rectores de la Carta Iberoamericana, uno de ellos es la estabilidad en el empleo. Vemos de que en este caso a las personas que ocupan el servicio exento, pues digamos, no están como resguardados en ese derecho. Definitivamente hay puestos que son políticos que efectivamente deben de estar resguardados dentro de o catalogados dentro de ese servicio exento, porque son efectivamente libre nombramiento y libre remoción. Pero considero que en el tema de cuerpos de seguridad se incluyeron algunas instituciones que realmente no debieron ser parte de este servicio exento. Y como les decía en un inicio, pues surge la duda, entonces, ¿con qué normas o qué normas les son aplicables al final a todas estas personas? Y es por ello de que la Corte de Constitucionalidad en diversos fallos se ha pronunciado que cuando existe ese vacío legal existente, por no existir una disposición expresa que haga referencia a la prescripción de leyes específicas que regulan las relaciones laborales, en este caso es de una sentencia de personas que laboran para la PNC, y no estar sujetos a la ley de servicio civil, que es lo que nos establece el artículo 32, que nos dice que no están sujetos a la ley. La Corte se ha pronunciado en diversas sentencias en el mismo sentido de que con base al principio de supremacía constitucional y de conformidad con el artículo 108, debe aplicarse supletoriamente lo establecido en la ley referida. Entonces vemos cómo la propia Corte de Constitucionalidad pues ha, digamos, llenado ese vacío, donde nos dice que ante cualquier vacío legal, pues debemos acogernos en este caso a la ley del servicio civil. Esto en atención a lo que establece el artículo 108. Por eso es de que yo les decía que el artículo 108 pues es base y es definitivamente algo que ustedes deben de tener siempre presente para poder hacer esa separación respecto a la ley del servicio civil, de las entidades descentralizadas y de las autónomas. Eso podríamos decir que es el servicio exento. Luego tenemos el servicio sin oposición. Como les decía anteriormente, el servicio exento, pues, son personas que son de libre nombramiento y libre remoción. Y cuando vemos la definición que establece la ley respecto al servicio sin oposición, nos dice que están sujetos a todas las disposiciones de la ley. En esto sí nos dice, mire, todo lo que está en la ley les aplica, excepto lo relativo a nombramiento y despido. Es decir, caemos nuevamente en gran parte a lo que establece el servicio exento, ya que el servicio exento nos dijo que eran personas de confianza que son de libre nombramiento y libre remoción. En este servicio sin oposición, según lo establecido en el artículo 33, comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos y directores de hospitales. Además, contempla también el secretario de la Junta Nacional del Servicio Civil, según lo que establece el artículo 20. De este servicio sin oposición es importante que ustedes tomen en consideración, como les decía anteriormente, tampoco está sujeto a las normas de nombramiento y despido y únicamente comprende estos 3 puestos que ustedes ven en pantalla. Sin embargo, la ventaja en este caso es de que al día de hoy, o por lo menos hasta marzo del año pasado, únicamente se contaba con asesores, únicamente se cuenta con directores de hospitales. Los puestos de asesores técnicos y asesores jurídicos como tal, digamos, dentro del servicio sin oposición, al día de hoy esto no existe. Únicamente los directores de hospitales, que efectivamente ellos también están, en este caso el ministro de Salud, pues son puestos de confianza en los cuales no está sujeto a las disposiciones de nombramiento y despido. Entonces, efectivamente los hace personas de libre nombramiento y libre remoción. Y por último, tenemos la otra categoría, que es el servicio por oposición. Este servicio por oposición incluye todos aquellos puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición.
y que aparecen específicamente en el sistema de clasificación de puestos. Este sistema de clasificación de puestos, pues es algo que tengo conocimiento, la oficina pues sigue trabajando en ello, en su actualización, ya que data del año, más o menos el año 93, creo que es la última modificación que tiene. Y todo este servicio por oposición, como les decía, son todos aquellos puestos que no están comprendidos ni dentro del exento ni en el sin oposición. Pero todas estas personas que ingresan al servicio por oposición, ellos sí están obligados a ingresar a través de un proceso de oposición. Es decir, ellos sí participan en una convocatoria, se realizan exámenes, evaluaciones periódicas y están sujetos a todo lo que está establecido en la Ley de Servicio Civil. Es por eso que en el artículo 42 nos establece cuáles son esas condiciones de ingreso. Y dentro de esas condiciones de ingreso vemos la aptitud moral, la física y la intelectual, satisfacer los requisitos mínimos. En este tema de satisfacer los requisitos mínimos, eso es criterio muy personal, eso no realmente debe aplicar únicamente en el servicio por oposición. Eso debe de observarse tanto en el servicio exento como en el servicio sin oposición, independientemente que sean de libre nombramiento y libre remoción. Ya que los requisitos o el cumplimiento de requisitos nos dará por lo menos hasta cierto punto la garantía de que la persona es apta para el puesto que está ocupando. Además, se van a tener que someter a las pruebas, exámenes o concursos, superar el periodo de prueba y llenar todos los demás requisitos. Ahorita en pantalla ustedes ven el tema de Guatempleo. Guatempleo, como les decía en un inicio, dentro de los principios rectores que establece la Carta Iberoamericana de la Función Pública, es el acceso de toda persona a un empleo público. Y es por eso que la Oficina Nacional de Servicio Civil en su momento crea esta herramienta informática. Y que la página es Guatempleo. Ustedes van a poder ver que en Guatempleo pues aparecen 3 cuadros. En el primero de ellos ven que les permite crear o actualizar un CV. Entonces ustedes al día de hoy pueden ingresar y crear su CV en línea. Luego en el segundo cuadro ven que ya les permite aplicar a plazas vacantes o bien consultar el estado de las solicitudes. Entonces vemos como sobre todo haciendo énfasis en este número 2, vemos de que este está dividido en 2, donde nos permite primero ascenso. En este link van a poder ingresar únicamente las personas que al día de hoy ya son servidores públicos y que laboran dentro de la institución. Porque aquí lo que se busca es que efectivamente exista una carrera administrativa. Entonces las personas podrán ingresar aquí al link y van a ver cuáles son las vacantes que están publicitadas al día de hoy y a las cuales ellos podrían optar en algún momento si efectivamente llenan los requisitos. Y esta es la de nuevo ingreso, donde cualquier ciudadano o ex servidor público puede efectivamente ingresar y ver cuáles son todas las vacantes que al día de hoy existen dentro del organismo ejecutivo. Como les decía, organismo ejecutivo, únicamente aquellas instituciones que efectivamente se rigen por la Ley de Servicio Civil. En estas vamos a quitar la PNC, vamos a quitar de igual forma al servicio diplomático, a los maestros y a todos los del Ministerio de la Defensa. Entonces vemos aquí que en Guatempleo nos aparece, esto es un pantallazo donde efectivamente nos aparece el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, Ministerio de Educación. En este caso, los del Ministerio de Educación, como ustedes podrán ver aquí abajo, son puestos que al día de hoy están vacantes o convocatorias, perdón, que están vigentes al día de hoy, donde las personas efectivamente al hacer clic en este apartado donde dice detalles, podrán descargar la convocatoria como tal. En la convocatoria pues se va a desglosar lo que es el salario, el código del puesto, cuál es la jornada del puesto, cuáles son los requisitos tanto académicos como de experiencia que debe llenar la persona para poder someterse a ese proceso de convocatoria. Entonces, como les decía, acá pueden ver ustedes el Ministerio de Educación. Estas son plazas únicamente
de personal administrativo, ya que todo lo que es referente a maestros, pues ellos se rigen por su propia ley. Entonces ellos no están sujetos o no están obligados a publicitar sus plazas vacantes dentro de este portal Guatempleo. Entonces, al finalizar, digamos, ya todo el proceso y que las personas efectivamente participan dentro de un proceso de convocatoria, ingresan y se someten a los exámenes y son nombradas, pues ellos ya, en este caso, ya adquieren la calidad de servidores públicos. Entonces, la definición de servidores públicos nosotros la vamos a encontrar en el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil. En ese sentido, pues es importante que tomen en cuenta que la Ley de Servicio Civil hace una definición genérica de servidores públicos y doctrinariamente muchas personas dividen en funcionarios públicos y empleados públicos. Esa división definitivamente también está en nuestro reglamento de la Ley de Servicio Civil y vemos que el artículo 4 al definir servidor público nos dice que es toda persona individual que ocupa un puesto en la administración pública por nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido. Y aquí nos da todos los elementos de la relación laboral, que son ejecutar una hora a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata. Esto es, digamos, ¿qué es un servidor público? Y como les decía, doctrinariamente, y el reglamento también lo acoge, hace la diferencia entre funcionario y empleado público. En esta les puedo decir que realmente para poder hacer esa diferencia de funcionario y empleado público, pues básicamente serán 2 o 3 características propias. En el funcionario público, que es electo popularmente, pero no necesariamente tuvo que haber sido electo popularmente. Por ejemplo, los ministros de Estado, ellos tienen la categoría de funcionarios públicos. Sin embargo, ellos no fueron en este caso electos popularmente, sino ellos es a través de un nombramiento realizado por el presidente de la República. Y las características esenciales de los funcionarios públicos es que ejercen mando, autoridad y representación de carácter oficial de la dependencia. Toda la persona que no ejerza mando, ni autoridad, ni representación de carácter oficial, pues simplemente está catalogado como un empleado público. Entonces, les hago esa acotación para que ustedes lo tengan presente, ya que muchas veces suele confundirse en servidor público, funcionario público, empleado público. Yo les diría, lo más fácil es denominarlo servidor público, porque servidor público al final engloba ambos conceptos. Dentro de los derechos que tiene cualquier funcionario, cualquier servidor público, vemos que está el sueldo, salario, su estabilidad laboral, que es parte, digamos, de lo que establece tanto la OIT, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, también tienen derecho a ascensos, a una calificación periódica. Esa calificación periódica, pues la Ley de Servicio Civil establece que todas las autoridades nominadoras, es decir, la persona que nombró, en este caso el ministro, secretario, presidente o como se denomine la máxima autoridad, están obligados a calificar de forma anual a todos sus servidores públicos. Es obligatorio que efectivamente a todos los servidores públicos se les califique en su desempeño de forma anual. De eso, pues me gustaría hacerles una reflexión muy personal y es que anteriormente, aproximadamente en el año finales de los años 80, principios de los años 90, dentro de esta calificación periódica existía, digamos, un bono donde a las personas por determinada cantidad de años y atendiendo a su calificación, pues les daban algún cierto incentivo económico. Que a mi consideración es algo que era muy rescatable en su momento, porque permitía, digamos, hacer una diferencia entre entre los trabajadores más sobresalientes y los cuales no lo son. Y definitivamente provocaba que las personas efectivamente pudieran prestar un mejor rendimiento. Lastimosamente, después esa escala se suprime y se crea lo que al día de hoy tenemos como un plan anual de salarios,
que el plan anual de salarios que existe al día de hoy y que ustedes podrán ver que se publica por lo regular la última semana de diciembre. En este plan anual de salarios, pues establece cuáles son los salarios de la administración pública. Sin embargo, ustedes van a poder ver que dentro de estos salarios de la administración pública, muchos de estos están debajo del salario mínimo. Y es con lo que muchas veces muchas personas o organizaciones sindicales lastimosamente pues realizan manifestaciones y dicen que están debajo del salario mínimo. Sin embargo, esto no es así, porque los salarios, efectivamente, existe un salario mínimo, pero existe un salario base y este salario base está completado con complementos personales y con bonos específicos. Entonces, al día de hoy, en la administración pública no existe ninguna persona que efectivamente gane menos del salario mínimo, porque al final es parte, digamos, de lo que regula el Estado de forma anual para el sector privado y de igual forma el sector público está obligado a observarlo. Entonces vamos a ver que en ningún momento esta situación se da. Asimismo, también tienen derecho a vacaciones y a su indemnización por cada año de servicio prestado. El aguinaldo, el bono 14, las prestaciones post-mortem. Estas prestaciones post-mortem, pues, es un beneficio que la ley de servicio civil le da a cualquier familiar de algún trabajador o algún servidor público que fallezca, pero que fallece estando todavía en servicio activo. Entonces la ley le dice, mire, el beneficiario de esa prestación post-mortem, que no es más que la indemnización, le corresponde en el orden de prioridad al cónyuge supérstite o a los hijos menores de edad, o bien a los padres, si en dado caso no había cónyuge o no habían hijos supérstites. Entonces la propia ley le dice, mire, con un dictamen que le emita la ONSEC, usted automáticamente puede ir a cobrar su prestación post-mortem a su institución o la institución donde laboraba, digamos, la persona fallecida. De igual forma, el tema de los gastos funerales, eso se trabaja en una misma solicitud y efectivamente las personas pueden solicitar las prestaciones post-mortem y gastos funerales. Esto realmente coadyuva bastante, digamos, en el tema administrativo, ya que permite que los familiares puedan obtener esta prestación de una forma más expedita, sin necesidad de acudir a un juzgado de trabajo a que se establezca quiénes son los beneficiarios. Entonces, ese es uno de los tantos servicios que también presta la Oficina Nacional de Servicio Civil. Luego vemos que las obligaciones a las cuales están sujetas o sujetos los servidores públicos. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, licenciado, fíjese que en la pantalla estamos aún en la diapositiva 7, no sé si ya cambió. Fíjese que yo voy ya voy como por la 20. No sé si... Y es que los compañeros habían escrito en el chat, pero creo que no se leyeron los mensajes, por eso me atreví a hablar. Disculpe, licenciado. No tenga pena, usted me comenta si ya la